asambleístas y señores, señoras asambleístas. Saludo a las autoridades de las comunidades indígenas que nos escuchan y a todos quienes nos siguen por los medios digitales. Hoy la Asamblea Nacional tratará sobre el tema del informe de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre la solicitud de amnistía a favor de 20 autoridades indígenas de la comunidad San Pedro de Cañar. ¿Sí? En esa virtud quiero aportar con mi humilde opinión, pero apegado estrictamente a la Constitución, como ya han hecho quienes me han antecedido la palabra. Otras cuestiones no voy a repetir, ¿sí? Pero voy a hacer, como dije, una intervención apegada estrictamente a la Constitución para que ustedes, señoras y señores asambleístas, tomen una decisión apegada también a la Constitución, sin miedo a tomar en serio los derechos constitucionales. Cuando digo derechos constitucionales, me estoy también refiriendo a los instrumentos internacionales de derechos humanos que ya desarrolló Raquel Irigoyen, e incluso a la dignidad humana y colectiva de las comunidades, pueblos y nacionalidades, como lo ha establecido nuestra Constitución en el artículo 11, numeral 7. ¿Sí? Es importante entrar a lo que, cómo el Ecuador se asume, cómo se caracteriza el Ecuador. Él va a decir que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, entre otras cuestiones. Para ello, entonces, desde mi punto de vista, tenemos que tener claro los conceptos sobre plurinacionalidad e interculturalidad para entender lo que es el Estado plurinacional, porque no es lo mismo plurinacionalidad que Estado plurinacional. Entonces, plurinacionalidad, a diferencia del multiculturalismo y multietnicidad, la diversidad per se no es un problema, sino toda diferencia discriminatoria y desigual, sea esta étnica, cultural, económica y otras, que generada a partir de la superioridad e inferioridad colonial y capitalista, ¿no? Que construye obviamente estas subalternizaciones e invisibilizaciones de todo tipo y en todos los espacios, ¿sí? La interculturalidad, entonces, desde la teoría de la plurinacionalidad, es una herramienta y un proceso que contribuye a la eliminación de toda forma de subordinación en todos los espacios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el Estado plurinacional es un proceso de transición a la plurinacionalidad. Por eso, entonces, para empezar a la transición, es importante nosotros ser conscientes que vivimos todavía en un Estado no solamente nacional, liberal, sino además un Estado colonial, patriarcal y capitalista, ¿sí? Eso hace que en nuestros subconscientes todavía sigue presente de que la mujer es inferior al hombre, que sigue vigente todavía que el indígena es inferior al mestizo, o que sigue todavía vigente la idea de que las comunidades indígenas no pueden resolver todos los conflictos, ¿sí? Entonces, es importante superar este colonialismo que todavía subsiste en nosotros. Solamente cuando seamos conscientes de esa realidad en que vivimos, es posible iniciar un proceso de valorar lo diferente, pero en igualdad de condiciones, en donde no existan personas superiores e inferiores, o culturas superiores o inferiores, en este caso sistemas jurídicos inferiores o superiores, ¿sí? En esta etapa es importante lo que decía en el Estado plurinacional, juega un rol importante la interculturalidad, porque ayuda justamente a ser conscientes y buscar la manera de cómo eliminar esa superioridad e inferioridad que todavía subsiste en nuestro país, ¿sí? Con la finalidad de superar la situación de superioridad e inferioridad colonial, patriarcal y capitalista en que vivimos, lo que hace la Constitución de 1998 y luego 2008 es reconocer ciertos derechos especiales para los grupos tradicionalmente marginados, y en esto los pueblos indígenas, ¿sí? Aquí voy a tratar específicamente al artículo 171 y 57, numeral 10, ¿sí? Pero primero hay que tomar en consideración entonces que la Constitución reconoce otros derechos distintos a los que desde la concepción liberal había reconocido. Estos sujetos de derecho son los sujetos colectivos de derechos, ¿no? Y por otro lado la naturaleza.
¿sí? Los sujetos colectivos indígenas, aquí comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, son entes colectivos con sus sistemas de conocimiento y transmisión de conocimiento, con sus propias formas de organización social, económica y política, con sus territorios, con autoridades e instituciones e idiomas. En otras palabras, son entes históricos y muchos de estos colectivos son anteriores a la fundación del Estado ecuatoriano, ¿sí? Estos sujetos colectivos gozan de ciertos derechos, como les decía, ¿no? Que están reconocidos no solamente en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales que ya lo han mencionado los anteriores ponentes, ¿sí? Entonces, pero yo voy a referirme específicamente al tema constitucional, cómo reconoce la autonomía legislativa y la autonomía jurisdiccional, ¿sí? Si ustedes revisan el artículo 57, numeral 10, dice con claridad que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho a crear, desarrollar y aplicar y practicar su derecho propio, que no deben obviamente vulnerar los derechos constitucionales. Esto significa que estos colectivos tienen autonomía legislativa. ¿Sí? La autonomía legislativa implica la libertad para crear normas que cada una de las colectividades requieran para el desenvolvimiento de la vida en su integralidad, ¿sí? La libertad para derogar las normas que a criterio de cada una de la colectividad creen que ya no son aplicados. La libertad para adecuar sus normas a las necesidades de cada momento histórico, social y político, porque las realidades van cambiando. La libertad para determinar los procedimientos y los órganos para la creación, derogación y actualización de sus normas, ¿sí? La libertad para aplicar y practicar estas normas propias en cada una de las colectividades. En conclusión, la autonomía legislativa significa que al interior de cada una de las colectividades indígenas no rige las normas que haya dictado la Asamblea Nacional o la función judicial, rige sus propias normas, ¿sí? Entonces, en virtud de la autonomía legislativa, esta autonomía legislativa obviamente genera resistencia por parte de la institucionalidad del Estado, justamente por esa cuestión de colonialidad y de manera especial de la justicia ordinaria, porque ésta se ve reducido su poder y esa parte del poder es trasladada a las colectividades indígenas. Y esto es un problema estructural de la organización llamada Estado, ¿sí? Entonces, obviamente, también, si revisamos el artículo 171 de la Constitución, lo que está reconociendo es lo que yo denomino la autonomía jurisdiccional, porque dice que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales. Y esto implica que la libertad para definir cuáles son los conflictos internos. ¿Quién decide qué es un conflicto interno? Es la comunidad, es estos colectivos. La libertad para determinar las reglas de competencia. Las reglas de competencia de igual manera lo define al interior sus normas internas, ¿sí? La libertad para determinar sus autoridades, porque este es un derecho que está constitucionalizado y también en los instrumentos internacionales. La libertad para establecer los procedimientos, para conocer, investigar, resolver, ejecutar las resoluciones al que se refería Raquel Irigoyen, ¿sí? La libertad para establecer todas las garantías necesarias para mantener la armonía en interrelacionalidad de todo lo existente. Sí, justamente por ese reconocimiento, como consecuencia directa de ese reconocimiento constitucional de la autonomía legislativa y jurisdiccional, en favor de los pueblos indígenas, la misma institucionalidad del Estado se ha autoimpuesto, se ha auto-obligado para respetar esas resoluciones. Si ustedes revisan la última parte del artículo 171, va a decir que las decisiones de la justicia indígena serán respetadas por las instituciones y las autoridades públicas. Esto significa toda la institucionalidad del Estado debe respetar las decisiones o sentencias de las autoridades indígenas. Y esto corre también para la justicia ordinaria, es decir, ningún juez o tribunal de la justicia ordinaria ni otra autoridad pública puede cuestionar la validez de las resoluciones de la justicia indígena.
tampoco puede volver a conocer y resolver sobre los hechos que la autoridad indígena resolvió. Así dice el artículo 76, numeral 7 del literal I, ¿sí? Tampoco la justicia ordinaria puede investigar, juzgar a las autoridades indígenas por haber resuelto un caso o por haber obligado a comparecer a las partes, a las audiencias o asambleas. Esto es ilegal, esto es inconstitucional. ¿Qué sucede? La preocupación que surge es ¿qué se debe hacer si la resolución de la autoridad indígena o el procedimiento de la autoridad indígena ha violado derechos? En este caso no puede investigar, no puede juzgar la justicia ordinaria, pues lo que dice la Constitución es que en estos casos se tiene que interponer la acción extraordinaria de protección en contra de las resoluciones o sentencias de la justicia indígena. Es decir, en este caso tiene que resolver la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a decir si es que se violó o no violó los derechos humanos, pero no la justicia ordinaria como lo ha hecho en estos casos. Sí, justamente por este asunto de la autonomía jurisdiccional y la autonomía legislativa, lo que la Constitución dice un ratito, están reconocidos en el mismo nivel de igualdad, entonces procedan a elaborar la coordinación y cooperación entre las dos justicias. Sí, pero la coordinación y cooperación no pueden violentar el derecho de la autonomía, no pueden vulnerar estos derechos. Lo que tienen que hacer es más bien potenciar estas autonomías, ¿sí? Me encantaría hacer un ejemplo, pero solamente para decir qué pasaría si un juez de la justicia ordinaria es juzgado por secuestro cuando le obliga a comparecer a una persona que se rehúye a comparecer a una audiencia. Si es que a esta autoridad, por ese hecho, le sancionarían, ¿no es cierto?, por secuestro, esto sería terrible, sería una novedad que inaceptable. Pero eso es lo que sucede, es lo que ha sucedido en la justicia ordinaria. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué la justicia ordinaria investiga doctor, y condena al juez de la justicia indígena? Doctor Yassay, si es tan gentil, por favor, si podría culminar su intervención en mérito al tiempo. Voy a terminar, estoy en eso. Entonces, ¿por qué? Porque el juez de la justicia indígena, ¿no?, porque es un juez de la justicia indígena, porque es una justicia inferior, porque simplemente es una justicia dominante que no le permite resolver los problemas, ¿sí? Entonces, en este caso es una cuestión de poder, y el poder tiene que ver con lo político, y lo político tiene que ver con la democracia, y el control político está en manos de la Asamblea Nacional, corrigiendo las injusticias históricas, coloniales que ahora se repiten. En conclusión, lo que hicieron con la justicia indígena o lo que hizo la justicia ordinaria con las autoridades indígenas es simplemente un acto colonial más grotesco, por tanto violatorio a los derechos humanos e inconstitucionales. Por ello, termino exhortando a la Asamblea y a cada uno de los asambleístas y a cada uno de las asambleístas que aprueben el informe de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado y se conceda la amnistía a favor de las 20 autoridades indígenas de la comunidad de San Pedro de Cañar que han sido inconstitucionalmente sancionados. En sus manos está, señores y señoras asambleístas, de ejercer en serio los derechos constitucionales, de poner en vigencia la plurinacionalidad, la democracia e iniciar un proceso de descolonización. Muchas gracias, señoras y señores asambleístas y público que nos siguen. Agradecemos la comparecencia del doctor Riaúy